1 de enero de 1959. Tan pronto como regresaron al apartamento, Aster se volvió hacia Alice y la miró directamente a los ojos, su verde bosque brillando en el esmeralda ácido de ella. —¿Comillas en qué estabas pensando? —preguntó con los dientes apretados. Antes de que ella pudiera responder, él se apresuró a regresar a la cocina, tomó el audiodiario titulado Para la niñera y Aster, grabado horas antes, el 31 de diciembre de 1958, y lo puso en marcha. Con su suave zumbido, el audiodiario cobró vida y la propia voz de Alice salió de él para delatarla. Comillas Nanny, Aster, si están escuchando esto, es probable que sea la mañana del 1 de enero de 1959. Si no han sabido nada de mí desde anoche, entonces estoy prófugo, en prisión o muerto. Si ese es el caso, estas son mis últimas confesiones para ustedes, los secretos que creo que ustedes dos deberían conocer. Bumby no se resbaló y murió en la estación, yo lo empujé hacia el camino del tren. Cuando lo confronté por el abuso de los huérfanos y sus crímenes contra mi familia, tenía toda la intención de delatarlo ante Ryan Security. Él simplemente se rió de mí y luego procedió a agitar la llave del dormitorio de Lizzie frente a mí. Después de que le arrebaté la llave, me invadieron las emociones y lo maté en el camino del Atlantic Express. Estoy seguro de que ambos han oído hablar de aquella mujer que intentó apuñalar a Su Chong en su propia clínica, esa fui yo. Él y Tenenbaum compraron a Bumby algunas de las huérfanas de Houndsditch para usarlas como hermanitas. Vi a una de ellas en su clínica, una niñita llamada Susan, e intenté matar a ese monstruo de doctor. El Big Daddy en su laboratorio oculto me convenció de lo contrario. Y, por último, estoy segura de que ambos se preguntan por qué estoy prófugo, en prisión o muerto. Esta noche, en el restaurante Kashmir, dará comienzo la fiesta anual de Nochevieja y Andrew Ryan seguro que estará allí. Por él, Aster, allanaron tu casa y se llevaron a los niños, de la sartén de Bumby al fuego de Ryan. Por él, Eleanor es una Little Sister, por él, Bumby conoció a Lizzie y puso en marcha la serie de acontecimientos por los que perdí a mi familia. Por los que el País de las Maravillas se transformó en un infierno viviente 2 veces y por los que ahora existen las Little Sisters. ¿Lo mataré en nombre de la venganza? Sí, y más. Al continuar y expandir el abuso y el horror de las Little Sisters, Ryan no se ha vuelto mejor que Bumby, sino peor. Puede que no las esté usando para satisfacer los apetitos de los depravados, pero las está abusando y explotando con un propósito atroz, y nunca se detendrá. Para que esta pesadilla termine, Andrew Ryan debe morir. No importa lo que pase, sepan que los amo a ambos como la única familia que me queda. Cuídense los dos. Mientras el diario marcaba con fuerza en el silencio, Alice se preguntó por un momento cuán extraña le sonaba su propia voz. ¿Qué revuelo debieron causar los primeros dispositivos de grabación? Ya que los grabadores no podían creer a sus compañeros oyentes que así era como realmente sonaban sus propias voces después de toda una vida escuchándolas tanto a través del aire como de la mandíbula. Alice fue sacada de sus cavilaciones por la voz alzada de Aster. ¿Comillas en qué estabas pensando? Tratando de matar a Su Chong y a Ryan. Caray, si no lo supiera, diría que te has ido, se detuvo a mitad de la frase. Ahora su ira se había intensificado, ¿que te has vuelto, Aster? ¿Te has vuelto loca otra vez? A juzgar por cómo apretaba los puños y respiraba con tanta dificultad, se dio cuenta por un momento de que probablemente parecía loca de ira, pero desechó ese pensamiento. Si crees por un momento que me iba a quedar de brazos cruzados y dejar que Ryan continuara con su vil negocio después de acabar con Bumby, piénsalo de nuevo. Si hacer lo correcto significaba perder mi propia vida, que así fuera. Sería una locura hacer lo contrario. Aster estaba a punto de discutir cuando Nan intervino, tanto literal como figurativamente. Ya basta, los dos Alice y Aster la miraron fijamente, Aster nunca la había oído levantar la voz antes, y había pasado un tiempo desde que Alice lo había hecho. La niñera los miró fijamente a ambos. Ahora, antes de que alguien los escuche, cálmense. Lo último que necesitamos es que alguien que escuche a escondidas nos cuente algo. Ambos podían ver que ella temblaba de emoción, casi a punto de estallar y ansiosa por morder a Alice como lo había hecho Aster, pero tenía la cabeza mucho más fría que la australiana. Ambos se quedaron donde estaban por unos momentos, permitiendo que la tensión se disipara un poco a través de su respiración. Bien, dijo Nanny. Ahora que ambos se han calmado, ¿en qué estaban pensando? Alice saltó mientras Aster fulminaba con la mirada a Nanny por asumir su papel de interrogador.
Trabajaste tan duro, pasaste por tanto para llegar a donde estás ahora, ¿por qué arriesgarlo todo? Su tono era mucho más suave cuando estaba a mitad de su segunda pregunta. Alice intentó mirar a Nanny a los ojos antes de darse por vencida y mirar al suelo. Cuando vivía en Hunsditch, sabía que algo no estaba bien, pero lo ignoré por completo, revolcándome en la autocompasión y en mi propio dolor. ¿Cuántos inocentes sufrieron porque no actué antes? Maté a Bunby porque sabía que nunca se detendría y que no podía demostrar que era culpable. Eso, y también dijo que nadie lo iba a detener porque iría en contra de los ideales de Ryan. Los miró a ambos con una expresión avergonzada. Y ahora, ambos saben que soy una asesina, una asesina. Los miró, esperando decepción y vergüenza. Oh, Alice, dijo Nanny, mirándola con tristeza. Ryan no habría dejado pasar los crímenes de Bunby si todavía hubiera estado vivo cuando entregaste esa evidencia a los agentes. Al ver la mirada incrédula en el rostro de Alice, agregó, no estoy siendo ingenua, sé muy bien que las hermanitas son obra suya. Es un doble rasero, sin duda, pero Ryan no va a tolerar a gente como Bunby, incluso si lo que está haciendo es un poco mejor. No digo que debiste haber dejado vivir a Bunby, tal vez nunca hubieras conseguido nada que demostrara que era un abusador de menores. La niñera hizo una pausa, luciendo un poco desconcertada. No estoy segura de si lo que hiciste, matar a Bunby, fue lo correcto. Parece una zona muy gris. A veces hacer lo correcto no es lo mismo que hacer lo bueno, interrumpió Aster. Matar no es lo correcto, pero acabar con Bunby fue lo bueno, resopló cuando se dio cuenta de que había hecho un juego de palabras accidental. No puedo creer que lo haya dicho así. Alice le sonrió antes de que Nanny hablara. Primero Bunby, luego Suchong y ahora Ryan. Alice, ¿por qué intentas matar a todas estas personas? Una chispa de miedo y preocupación se dibujó en los ojos de Nanny mientras observaba a su antiguo protegido. Porque son hombres malvados que nunca se darán cuenta de lo malvados que son y, por lo tanto, nunca detendrán sus miserables actividades, dijo Alicia como si fuera obvio. Eso, su voz se volvió más baja mientras sus ojos se deslizaban hacia el suelo, y después de todo lo que pasé en mis 2 últimas visitas al País de las Maravillas, esa es la única forma que conozco de lidiar con el mal. El País de las Maravillas. Aster arqueó una ceja y ladeó la cabeza. ¿De qué estás hablando, Alice? Alice suspiró y lo miró, la tristeza tiñendo sus ojos mientras de alguna manera se mantenía fuera de su boca tensa. El País de las Maravillas no resistió bien el inicio de mi locura, dijo en un tono tan tranquilo que Aster casi no pudo oírla. El refugio de mi infancia se convirtió en un reino de pesadilla, plagado de monstruos infernales, caricaturas retorcidas de mis amigos y horrores que superaban incluso a los de las hermanitas. Tuve que abrirme paso a través de todo tipo de criaturas horribles, incluida la duquesa, los Tweedles, el sombrerero loco, la reina roja y todos y cada uno de los secuaces que enviaron para matarme. Alicia apretó los dientes de dolor al recordar el horror que había presenciado. Vi cómo el sombrerero aplastaba sin piedad al conejo blanco, vi los resultados de sus horrendos experimentos con la liebre loca y el lirón, presencié cómo mi antiguo hogar se quemaba mientras el Jabberwock se burlaba de mí. Lloré sobre el cuerpo de Grifo después de que acabara con ese monstruoso lagarto y luego derramé más lágrimas sobre la cabeza cortada de Cheshire. Su voz comenzó a elevarse. Después de eso, me vi obligado a luchar contra la atrocidad de la Reina Roja, que llevaba mi propio rostro. Fue solo después de que ese repugnante monstruo cayera que el País de las Maravillas fue restaurado, mi falsa culpa fue absuelta y comencé a recuperarme en serio. Caray, susurró Aster, empezando a comprender los horrores que había pasado Alice mientras yacía allí en Brackley. Y si eso no fuera suficiente, continuó con amargura en un tono más alto, después de 1 año de los intentos de Bunby de borrar mis recuerdos del incendio y de mi familia, me encontré de nuevo en el País de las Maravillas. Que estaba bajo asedio por una sustancia negra aceitosa y supurante, ruina, y por el tren infernal, una monstruosa locomotora. Ambos sirvieron para corromper el País de las Maravillas y sus habitantes. Entonces todo empezó a salir de sus labios, los horrores que había soportado la segunda vez. La ruina mató al conejo blanco desde adentro hacia afuera, la liebre y Dormy crearon el tren para fastidiarnos a mí y al sombrerero a cambio de su propio sufrimiento. Ellos y el sombrerero fueron asesinados cuando su dominio comenzó a derrumbarse. El carpintero estaba atrayendo a los habitantes de Barrel Bottom a su perdición con las aletas y las fauces de la morsa con sus horribles espectáculos antes de que el tren los matara.
Después de enfrentarme nuevamente a la reina, que esta vez tenía la cara de Lizzie, me encontré de nuevo en Yardley con todos diciéndome lo mucho que merecía estar allí, mis miedos de lo que me sucedería si regresaba a ese terrible lugar. Recordé quién era realmente Bumby, lo que le había hecho a Lizzie, y luego conocí la versión de él en el País de las Maravillas, una marioneta gigantesca y torcida de él, ruina rezumando de sus ojos, de su mente malvada. Solo salvé el País de las Maravillas y a mí mismo después de matar tanto a la versión imaginaria como a la real de Angus Bumby. Alice se quedó allí, respirando con dificultad después de su discurso y mirando al vacío mientras recordaba su segunda batalla por el País de las Maravillas poco más de un mes antes, mucho más fresca en su memoria que la primera. Y ahora ambos saben lo que soy, una asesina, experta solo en el arte de la guerra, que solo puede ver una forma de luchar contra el mal, matando a quienes lo perpetran. Durante un largo momento, esperó con temor sus reacciones. La chica agradable y dulce que había visto en ese portal había muerto hacía mucho tiempo, empezando por el incendio y finalmente expirando en Brackly. Ella era todo lo que quedaba, un cascarón emocional, cínico y hastiado de una mujer con un temperamento explosivo y las manos salpicadas con la sangre de enemigos tanto mentales como físicos. Ella solo les había contado las cosas que había hecho, cuáles serían sus reacciones si presenciaran sus brutales habilidades de lucha en persona. Y que el cielo la ayudara si alguna vez la veían en medio de la agonía de la histeria. Aster finalmente respondió abrazándola. Ella se quedó congelada en estado de shock por un instante antes de devolverle el gesto. Una mano cayó suavemente sobre su hombro y Alice levantó la vista para encontrar a Nanny al borde de las lágrimas, algo que rara vez había visto hacer a la mujer mayor, muy versada en las costumbres del mundo. Las tres se quedaron así durante unos minutos antes de separarse, la respiración y el ritmo cardíaco de Alice se calmaron. No tenía ni idea, dijo Aster, y su antigua ira se había transformado en amarga tristeza. Si hubiera tenido alguna idea de lo que estaba sufriendo, nunca me habría escondido. Debería haberme quedado aquí arriba, esperándote. Lo siento, Alice. Antes de que pudiera responder, Nanny intervino. Oh, no actúes como si fueras el único culpable, Bunnymund la reprendió con dureza. Yo estaba aquí arriba y no fui la persona que más apoyó a Alice cuando más me necesitaba. Si los Liddell pudieran verme ahora, no estarían molestos por el sexo, sino por mi fracaso en cuidar de su hija. Aquellos que presencian el sufrimiento de los demás y no hacen nada para aliviarlo pagan un precio. Suspiró profundamente y bajó la mirada al suelo. Algo me dice que toda esta ciudad está a punto de aprender esa lección a las malas. Las palabras de advertencia de Caterpillar flotaron en la mente de Alice antes de retroceder a su subconsciente. Creo que el ajuste de cuentas de Rapture puede estar cerca mientras hablamos, Nanny. De alguna manera, los grandes almacenes Fontaine han surgido de las profundidades y han arrojado a Atlas y lo que queda de sus hombres. Atacaron el Cachemira mientras yo esperaba a Ryan. Tuve que abrirme paso luchando con algunos otros. Y dudo mucho que Atlas considere ese asalto como su objetivo final. Bueno, dijo Nanny, mirando su ropa, eso explica por qué tu lindo vestido nuevo está casi hecho trizas. Alice se miró a sí misma, avergonzada y muy consciente de los desgarros, rasgaduras y salpicaduras de sangre que cubrían su hermoso vestido de brocado, que no llevaba ni una semana en su poder. Suponiendo que no lo hubiera robado, y ella sabía que no lo había hecho, Aster debió haber corrido una cantidad extraordinaria de riesgos y dinero para haberlo adquirido para ella. Y aquí estaba, arruinado. Aster dijo con la mirada baja, siento haber arruinado tu regalo de Navidad. Fue realmente el vestido más hermoso que he tenido. Aster desestimó su disculpa con un gesto. Está bien, Alice. Un vestido se puede arreglar. Tú, en cambio, no hizo una pausa, antes de entrecerrar los ojos, pensativo. Todos sentimos un maremoto aproximadamente una hora antes de medianoche, murmuró, sentándose en una silla y apoyando la cabeza en la barbilla. Escuché a unos tipos decir que Fontaines había surgido de esa trinchera, no les creí hasta ahora. ¿Qué demonios pudo haber hecho que ese edificio se elevara 5000 brazas? Pensé con seguridad que ese era el fin de Atlas y su movimiento. No tengo la menor idea de qué pudo haber causado eso, respondió Alice, arrodillándose junto a las compras que le había hecho a Chen y rebuscando entre ellas. Atlas debe haber tenido unas en la manga bastante bueno para haber logrado eso. Es una lástima, gruñó mientras se colocaba el molinillo de pimienta sobre el hombro, que Ryan no estuviera allí. Uno de los Spliffers de Atlas podría haber acabado con él, ahorrándome el problema. Al menos sé que mis plásmidos y mi cañón de mano funcionan como se anuncia.
Notó las miradas que Nanny y Aster dirigían hacia sus nuevas armas ahora que se había explicado el estado de su vestido y les tendió el molinillo para que lo vieran mejor. Pasé por la casa de Chen para comprar más municiones y descubrí que había completado uno de los diseños de armas que le di, explicó mientras Aster tomaba el arma para inspeccionarla. Está basado en un molinillo de pimienta que usé la última vez en el País de las Maravillas. En cuanto a la escopeta, la tomé de un empalmador. Aster se mostró casi reverente mientras manipulaba el molinillo, probando su equilibrio y examinando la acción, la recámara y el mango que actuaba como disparador. Vaya, susurró, he visto algunas de las obras de Chen antes, pero esto es... Debe haber trabajado hasta altas horas de la noche por esta belleza varias veces, si no durante una semana entera. Se lo devolvió, con una renuencia evidente en sus ojos. Alice, honestamente deberías escribir todo lo del País de las Maravillas, sería una gran historia. Lo consideraré, respondió Alice en tono sarcástico mientras dejaba el arma. Y sí, Nanny miró a la mujer con aire de disculpa, fue caro. El dinero de mis padres se ha esfumado por completo. Aparte del dinero que he recibido por los trabajos ocasionales en el drop, estoy tan arruinada financieramente como mentalmente. Aunque con la forma en que todo está yendo mal, diría que valió la pena. No puedo discutir eso, suspiró Nanny con pesadez. Con un poco de suerte, este asunto de Atlas terminará antes de que nos demos cuenta. Una guerra en Rapture no terminaría bien para ninguno de los dos bandos. Bostezó con fuerza y miró el reloj del apartamento. Son casi las 2 de la mañana y estoy agotada. Vamos todos a la cama. Podemos discutir qué hacer si esta maldita ciudad finalmente decide colapsar sobre sí misma por la mañana. Prácticamente arrastraba los pies mientras caminaba hacia su habitación. Los miró y les dio una sonrisa cansada. Buenas noches, Alice, Aster, y feliz año nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Aster hizo crujir su espalda y su cuello, gimiendo cuando sus vértebras crujieron con fuerza, sonando algo así como una hilera de petardos en miniatura. Ese es un consejo sabio, si es que alguna vez escuché alguno. Miró las armas y la munición que las rodeaban. Comillas, ¿quieres ayuda con eso? Creo que puedo arreglármelas, Aster, respondió Alice mientras recogía sus últimas herramientas de destrucción y municiones con un gruñido. Sportbost ha sido mi tónico más útil hasta la fecha. Aster asintió y se recostó en el sofá. Sus ojos estaban a punto de cerrarse por completo cuando volvieron a abrirse. Oye, Alice susurró mientras ella apagaba las luces, la única fuente de iluminación era la débil luz que brillaba en las ventanas desde el océano. Me preguntaba cómo planeabas golpear a Ryan. Usaría a Peppington para envenenar la copa de champán de Ryan justo debajo de su nariz, respondió, logrando pasar sus dos armas por la puerta sin golpear a ninguna de ellas. Justo antes de que la puerta se cerrara, pudo escuchar una voz de admiración, comillas, eso podría haber funcionado. Luchando un poco bajo el peso combinado e incómodo del grinder, su escopeta, su bolso, sus balas y sus cartuchos de escopeta, Alice se pateó mentalmente por no haber aceptado la oferta de ayuda de Aster. Finalmente logró arrojar su nuevo inventario sobre la cama y repasarlo, lo que incluyó vaciar su bolso, contar las balas restantes del cañón de mano con las nuevas junto con sus botellas de IF. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le faltaba una botella en particular. Maldita sea. ¿Dónde lo habré podido dejar caer? Ah, es probable que se haya caído durante la debacle en Kashmir, cuando estaba sacando mi pistola, más balas o IF. Bueno, es una compra que hice en la farmacia de High Street y que no voy a usar. Ojalá se pudiera decir lo mismo de todas esas repugnantes pastillas que Bumby me hizo ingerir. Alicia miró las armas que había reunido y sonrió antes de fruncir el ceño de repente. En el País de las Maravillas, podía invocar y, bueno, desterrar sus armas cuando quisiera, lo que le hacía bastante fácil llevar consigo un arsenal ampliado a donde quiera que fuera. Lo que le permitía usar cualquier herramienta que fuera necesaria para vencer a la diversa variedad de enemigos a los que solía enfrentarse. Ahora bien, si no fuera por esa molesta ley del mundo real, según la cual un objeto no podía desaparecer en el aire cuando ya no era necesario, no tendría que preocuparse por manipular sus armas y posiblemente dañar una de ellas por el bien de otra. Ahora, si tan solo pudiera guardar mis armas y suministros en, lo que sea y donde sea que vayan mis armas cuando estoy en el País de las Maravillas. Al menos, la espada Vorpal tiene el sentido común de irse cuando no necesito sus servicios. Espera. Puede que no pueda llevar mis armas del País de las Maravillas a Rapture, pero ¿y si puedo llevar mis armas reales, sí? Al principio, Alice dudó un poco, pero cogió su cañón de mano y lo observó.
Era básicamente un gran y potente revólver de 6 tiros que habría puesto verde de envidia a cualquier vaquero americano. La luz se reflejaba en las partes de metal plateadas y amarillas que formaban el cañón, los cilindros, el percutor y el gatillo del arma, que solo estaba manchado por las quemaduras de pólvora alrededor de la boca del cañón. La madera que formaba la empuñadura del arma era suave al tacto, protegida por una extensión del guardamonte. Era hermosa, algo que algunos consideraban lamentable teniendo en cuenta su sangriento propósito. En su opinión, un arma hermosa y bien hecha era la mejor. El hecho de que el propósito de algo fuera matar no significaba que se tuviera que restar valor estético. Alice levantó el cañón y lo deseó para que se uniera a la espada vorpal donde quiera que estuviera. El cañón de mano desapareció sin hacer ruido ni dejar rastro, sin dejar ninguna indicación de que alguna vez hubiera existido. Esperó un largo momento antes de desear que volviera, con la esperanza de no haber perdido una de las mejores pistolas que había usado, aunque la única. El cañón de mano reapareció en todo su esplendor de 6 cilindros, listo para usarse. Alice sonrió mientras deseaba que volviera a guardarlo, al igual que el molinillo de pimienta y su escopeta, que se llamaba escoba china, junto con toda la munición y las botellas de IF. Tendría que experimentar con ella más tarde para ver qué tipo de elementos podía guardar y en qué cantidad. Una cosa que sabía sobre el poder era que siempre había algún tipo de límite natural establecido. Sonriendo ante su cama mucho más limpia, Alice se puso el camisón, guardó cuidadosamente su vestido para limpiarlo y arreglarlo más tarde y se acomodó para pasar la noche. Observando soñolienta cómo la tenue luz se retorcía y oscilaba sobre la foto de su familia. Les sonrió y cerró los ojos, sabiendo que si algo le sucedía en el caos que descendía sobre Rapture, se encontraría reunida con ellos por fin. PS Masa Mouse 20 de enero de 1959. Habían pasado casi 3 semanas desde que había comenzado la guerra civil de Rapture, y no había señales de que terminara pronto. Junto con la demanda de armas convencionales, la demanda de plásmidos se había disparado apenas horas después del ataque a Cachemira. A medida que los desarrolladores de armas aficionados comenzaban a esbozar diseños para las herramientas de guerra que no habían llegado a Rapture. La empresa Circusoft Values, propiedad y gestión de Lloyd Webster, había comenzado a instalar nuevas máquinas expendedoras por toda la ciudad junto con sus características máquinas Circusoft Values, que ahora mostraban artículos útiles en una zona de guerra. Las máquinas El Ammo Bandit servían para distribuir munición a quienes estuvieran dispuestos a pagar los precios exorbitantes, y la otra máquina. Fue la otra máquina la que provocó la ira de Alice, el Jardín del Recolector, un dispensador de todo lo producido por Adam, con la excepción de IF. Mientras las máquinas lanzaban sus anuncios, se formaban colas frente a ellas mientras los ciudadanos comunes buscaban complementar su arsenal con plásmidos y tónicos genéticos. Con la demanda de plásmidos prácticamente en aumento, Ryan Industries había vuelto a los inyectables, buscando conservar su suministro de Adam. Esquivando una botella de plásmido usada, Alice miró con enojo a su usuaria antes de centrar su atención en la máquina. Por mucho que odiara los anuncios que prometían poder y vitalidad y esas estúpidas estatuas de niñas destinadas a atenuar el horror de las hermanitas, todavía necesitaba todos los poderes que pudiera conseguir. Incluso si eso significaba clavarse esas enormes agujas en los brazos para conseguirlo. Y los jardines de la recolectora eliminaban al intermediario, lo que hacía que fuera más conveniente y más barato empalmarse que en las tiendas cuyo inventario se había agotado hacía mucho tiempo. Al menos había traído su propia aguja hipodérmica. Incluso si Adam mataba gérmenes y otros microbios infecciosos, la idea de tener una aguja usada en su piel le resultaba absolutamente repugnante. Comíllase, señora. Date prisa, ¿quieres? Algunos de nosotros no tenemos todo el día. Alice se dio la vuelta para silenciar al quejoso con una mirada verde ácido antes de volver a estudiar las opciones que tenía disponibles. Había estado esperando en la cola durante media hora y también estaba notando que el tiempo se le escapaba. Le había prometido a un Aster recuperado que ella y Nanny se encontrarían con él y un amigo en el Fishbowl Dinner para almorzar y para discutir qué harían si las cosas se ponían realmente mal. Eso sería en 15 minutos más o menos, y ella había llegado al frente de la cola hacía apenas un minuto. Al menos el jardín estaba justo detrás del Fishbowl, así que tenía algo de tiempo antes de que llegaran todos los demás. Al observar los precios de mejora de IF, mejora de salud, enlace de IF, caparazón blindado y telequinesis, Alice se alegró de ver que, si bien la reducción no era mucha, eliminar al intermediario significaba que los clientes no tenían que pagar tanto.
La mejora de IF maximizaría la cantidad de IF que podía llevar, la mejora de salud aumentaría su resistencia. El enlace de IF aumentaría su IF cada vez que usara un botiquín de primeros auxilios y el caparazón blindado la protegería del daño físico. Había decidido esperar a que llegaran más plásmidos, ya tenía suficientes, por ahora. Tras decidirse por las mejoras de IF y de salud, Alice comenzó a buscar la ranura para efectivo en la máquina. Las máquinas expendedoras de Rapture siempre tomaban el dinero primero antes de permitir una selección, una precaución contra el parasitismo accidental. Traducción: no queremos que alguien obtenga algo gratis por accidente. Aparte de una extraña especie de pico, no había nada en la máquina que indicara un punto de entrada para billetes o monedas. Qué raro, murmuró Alicia. ¿Dónde pongo el dinero? No lo hagas, dijo el hombre que estaba detrás de ella. En Gatherers Gardens no se acepta dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, volviéndose para mirarlo con curiosidad. Seguramente aceptan algún tipo de pago. Claro que sí, dijo, levantando un frasco grande que contenía algo verde y de aspecto desagradable, con burbujas que iban subiendo lentamente de abajo hacia arriba. ¿Hace falta, Adán? ¿Comillas que hace falta?, preguntó Alicia con incredulidad en el rostro. ¿Ves ese pequeño pico?, lo señaló y ella asintió. Para conseguir algo, tienes que poner la cantidad de Adam que cuesta. Y Flink cuesta 20 gramos de Adam, así que tienes que poner 20 gramos de Adam para conseguirlo. El Adam natural sin procesar suele ser el mejor, explicó, levantando el frasco. Pero también acepta el material procesado y el Adam usado. Oye, amigo, estás deteniendo la fila. Muévete. Gracias por la explicación, le dijo Alicia al hombre antes de alejarse, sin estar interesada en involucrarse en algún altercado tonto. Comillas, en el jardín estamos creciendo, muchos cambios fluirán, si quieres ser asombroso, mira las flores que estamos cultivando. El jardín tocó su tintineo mientras se dirigía al restaurante. Una pequeña pieza de Jim and Mary comenzó a transmitirse por el sistema de megafonía. Comillas, no lo sé, Jim. Hoy en día todo el mundo se está fusionando. No creo que sea seguro. Comillas, Mary, ¿sabes quiénes son todos? Criminales. Lo peligroso es la idea de que un arma es suficiente para proteger lo que es tuyo. Comillas, Dios mío, ni siquiera había pensado en eso. La unión nos mantiene a salvo, y Rapture también. Lo sería, murmuró Alice para sí misma, si todos en Rapture poseyeran el gena. Pensar que Suchong poseía los medios para crear una vacuna contra la enfermedad del Adam. Ryan no le permitiría fabricarla, eso es seguro. Se puede ganar demasiado dinero cuando el Adam es adictivo, pero ahora. Alice miró a su alrededor mientras se acercaba a la entrada de la pecera. No hace mucho tiempo, el Adam no era tan común, por lo general era un producto para aquellos que tenían dinero para gastar en la droga y mantener a raya la enfermedad del Adam. Aquellos que lo usaban porque querían alejarse de todo y sentirse empoderados, y esos pobres primeros usuarios que no tenían idea de lo que se estaban metiendo cuando se metían por primera vez una aguja de Adam en la carne. Y de vez en cuando, un empalmador se volvía completamente loco y mataba a alguien antes de que lo mataran, aunque el incidente nunca parecía llegar a los titulares del Tribune. Ahora, aproximadamente 9 de cada 10 personas lucían 1 o 2 plásmidos de algún tipo. El permafrost cubría las manos de un hombre mientras caminaba, apretando los puños mientras probablemente imaginaba poner sus manos en algunos parásitos. Una mujer con una niña pequeña detrás estaba practicando su nueva telequinesis, mirando con asombro la lata que estaba levitando en el aire. 2 jóvenes paseaban perezosamente, uno de ellos mostrando la electricidad que saltaba de un cristal púrpura a otro, mientras su amigo se reía y equilibraba su escopeta contra su hombro para mostrarle a su amigo la energía azul que corría por las venas de su propia mano. Una pareja joven salió de la pecera, el chico encendiendo el cigarrillo de la chica con Devil's para su deleite. Comillas, ¿qué va a pasar cuando toda esta gente empiece a sufrir los síntomas de la abstinencia de Adam? Empezarán a usar máscaras para ocultar sus deformidades como aquellos empalmadores que atacaron Cachemira. Empezarán a comerciar con Adam. ¿Y cuando el daño cosmético dé paso a la locura? Puede que me convierta en la única persona cuerda que quede en Rapture si esta locura continúa, y ese pensamiento en sí mismo es enloquecedor. Alice se pasó unos dedos por la línea del cabello para asegurarse de que su nuevo peinado seguía en orden. Finalmente había decidido hacer algo con su cabello cuando Aster le presentó a su amigo. Eso, y que estaba cansada de que su cabello pareciera un nido de ratas. Nanny la había ayudado a emparejar los mechones entrecortados con un corte cuidadoso esa mañana.
Cuando lo lograron lo más parejo que pudieron sin cortar demasiado, Alice le dio un lavado completo al cabello y retorció los mechones húmedos en rulos, asegurándose de que se mantuvieran apretados y luego lo secó con secador. Cuando se quitó los rulos, su cabello rebotó como resortes para enmarcar su rostro en rizos gruesos y anchos, que se detuvieron justo a lo largo de la línea de su mandíbula. Encontró que el nuevo look le sentaba muy bien, al igual que a la mayoría de los hombres que pasaban a su lado. Ahora, si tan solo pudiera encontrar un atuendo que combinara con el nuevo look. Comillas, buen día, Alf Pint. Alice se giró y le dedicó a Aster una sonrisa genuina mientras él se acercaba. Cuando vio al extraño a su lado, no pudo evitar levantar una ceja. La amiga de Aster era una mujer pequeña, aproximadamente 1 o 2 pulgadas más baja que ella. Su tono de piel era mucho más oscuro que el de los ciudadanos típicos de Rapture, y combinaba perfectamente con su cabello castaño. Un par de ojos fucsia únicos miraban hacia afuera con un brillo amistoso desde su rostro en forma de corazón, que encajaba perfectamente con su andar enérgico. No fue la mujer la que provocó que se levantara la ceja, sino su atuendo. No era inmodesto ni nada por el estilo, era simplemente muy colorido. Un par de pantalones capri azul oscuro adornaban las anchas caderas de la mujer, sujetados con un cinturón morado. Llevaba una camisa verde azulado de manga larga y hombros descubiertos, con una bufanda amarilla atada alrededor de su cuello. Su calzado consistía en un par de bailarinas azules, lo que le permitía seguir fácilmente el ritmo de Aster. Su cabello estaba recogido al estilo de Rose y la remachadora, sujeto con otro pañuelo, este de un vibrante verde y azul con una franja amarilla del mismo tono que su pañuelo en el medio. Sus joyas eran principalmente de oro, pendientes colgantes colgaban de sus orejas mientras brazaletes chocaban rítmicamente entre sí en sus muñecas. Los diseños ornamentados de las joyas combinados con la pequeña joya roja que colgaba de su frente en una cadena de plata la identificaban como una mujer de ascendencia india. Alice, ella es Tatiana Fae, una de mis mejores amigas aquí en Rapture. Ella es Alice Liddell, los presentó Aster cuando se detuvieron frente a ella. La mujer, Tatiana, se acercó a Alice y le ofreció la mano mientras balanceaba el bolso verde que llevaba colgado de un hombro, sonriendo ampliamente y mostrando una de las sonrisas más perfectas que Alice había visto jamás. Es un placer conocerte, Alice. Aster nos ha contado mucho sobre ti. Sus movimientos le recordaron a Alice a un pequeño pájaro enérgico. Ella logró devolverle la sonrisa y le estrechó la mano. Lo mismo digo. Es un placer conocer finalmente a una de las misteriosas amigas de Aster, la señorita Fae. Tatiana se rió, cerró los ojos y mostró su brillante sombra de ojos rosa. La pequeña india era prácticamente una explosión de colores brillantes y vibrantes. Alice nunca hubiera pensado que alguien pudiera usar tantos colores diferentes y lograr el look sin que pareciera absolutamente ridículo. Podía ver las miradas de admiración que los hombres que pasaban le dirigían a Tatiana al pasar junto con los celos y la envidia que irradiaban de los ojos de la mujer, todo lo cual la mujer aparentemente ignoraba. Por favor, dijo, levantando la vista de su risa, llámame Tatiana es un nombre complicado y solo mi jefe me llama señorita Fae. ¿Está bien si te llamo Alice? Alice solía preferir que los extraños la llamaran por su apellido, pero al ver la amabilidad y alegría que prácticamente brillaban en los ojos de no pudo obligarse a rechazar a la mujer. Normalmente, solo dejo que amigos y familiares me llamen por mi nombre de pila, pero un amigo de Aster es amigo mío, respondió. Notó que Aster exhalaba un suspiro de alivio y lo miró antes de que la interrumpiera con sus entusiastas agradecimientos y sus cumplidos por su propia sonrisa. Nanny se unió a ellos unos minutos después, fue presentada a la joven alegre, le hizo un guiño pícaro a Aster cuando no estaba mirando, para gran vergüenza del australiano y diversión de Alice, y todos fueron al Fishbowl para almorzar. El Fishbowl no era un restaurante de alta cocina ni mucho menos, como la mayoría de los locales del Drop, era un lugar barato y de tercera categoría. Con corrientes de aire que entraban por las puertas y las ventanas y baldosas sucias en el suelo que casi quitaban el apetito a los clientes. Sin embargo, el servicio era bueno y la comida era mejor de lo que cabría esperar por los bajos precios que se ofrecían. ¿Has oído lo que ha pasado en el parque, Dionisio?, preguntó Aster mientras se sentaban en una mesa y miraban el menú. El tribune lo está convirtiendo en una especie de suicidio colectivo de una secta. Todo el lugar está inundado, así que, a menos que Ryan envíe a un Big Daddy o a alguien con traje de buceo a investigar, nadie lo sabrá con certeza.
Si el Tribune informa que los seguidores de Lan se suicidaron en nombre de su regreso, es probable que sea obra de Ryan o de alguien más que le guarda rencor a Lan, dijo Alice en voz alta, sin levantar la vista del menú. El Tribune está en el bolsillo de Ryan, como el resto de las fuentes de noticias de Rapture. Todd ahogó un jadeo con la mano y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, solo para encontrar que la mayoría de los clientes de Fishbowl que estaban al alcance de la voz de Alice asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Aster se rió entre dientes al ver la expresión de su rostro. ¿Puedes decir lo que quieras sobre Ryan y sus compinches aquí en el Drop? Todd sonrió. Es lo único que me gusta de este lugar, todos aquí odian al gilipollas y sus políticas. Todos están aquí por él. Todd sonrió ante esa idea. Siempre me ha gustado la libertad de expresión. Me mudé de Estados Unidos solo porque no podía encontrar trabajo, resopló con desdén. 2 años de facultad de odontología y nadie me contrató como asistente dental para poder pagarme 2 años más, todo por el color de mi piel y mi herencia, no por mi educación y mi capacidad. Así que cuando recibí la solicitud de Ryan por correo, caí en la trampa, sin miramientos. Espera, Nanny levantó la vista del menú y miró a Todd con expresión interrogativa. ¿Te llamas Tatiana y trabajas como asistente dental? Alice le dirigió la misma mirada, mientras Aster intentaba desesperadamente contener la risa al ver sus rostros. Todd sonrió con alegría y un poco de vergüenza. Sí, trabajo en el Dandy Dental, en el pabellón médico. Miró el menú por un momento. Supongo que siempre me han gustado los dientes. Pensaba hacerme cargo del lugar cuando terminara la carrera de odontología en la Universidad de Rapture, pero eso fue antes de que comenzara la guerra. Hoy en día, todo el mundo viene al pabellón con heridas de bala, cuchillo o plásmido. La higiene dental ha quedado relegada a un segundo plano, añadió con un dejo de pesar. La camarera del Fishbowl se acercó a ellos y tomó nota de sus pedidos. Alice reflexionó sobre lo que había visto de Todd hasta el momento. Dejando a un lado la ropa colorida y la ascendencia india, parecía la típica ciudadana de Rapture. Una persona trabajadora y talentosa que se había cansado de cómo eran las cosas en la superficie y había aprovechado la oportunidad de vivir en una utopía donde se reconociera su capacidad, no su raza, sexo o nacionalidad. Sin embargo, podía detectar algo en los ojos de Todd, un brillo duro no muy diferente al de Aster, pero mejor escondido. Era la mirada que ella misma tenía, la mirada de alguien que sabía lo que era perder todo lo que apreciaba y sobrevivir, tratando de hacer algo con su vida ahora en un intento inútil de reemplazar lo que había perdido. Como la mujercita había logrado mantener una personalidad tan alegre era algo que estaba más allá de ella. A juzgar por la ausencia absoluta de signos reveladores de que su personalidad fuera forzada, era evidente que la naturaleza habladora y amistosa de Todd estaba profundamente arraigada en ella. Continuaron conversando cuando llegó la comida. Alice no añadió mucho mientras comía y miraba fijamente al vacío, solo hablaba cuando uno de los otros lograba llamar su atención. Aparentemente, tanto Aster como Todd habían pasado por algo en sus vidas que era similar a su propia experiencia, algo que había destrozado todo lo que alguna vez habían conocido y amado. Sin embargo, no se habían amargado ni se habían cansado como ella. En cambio, de alguna manera lo habían enterrado y habían puesto una sonrisa genuina para el mundo, o un ceño fruncido neutral en el caso de Aster. ¿Cómo pueden ser tan optimistas frente al mundo y los horrores que genera? ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Soy solo un descontento antisocial que ha perdido la voluntad de mostrar una cara feliz ante el mundo. ¿O son solo dos personas que no están dispuestas a aceptar que el mundo es un lugar feo donde los inocentes están indefensos ante los monstruos que los acechan? Un momento, ahora que lo pienso, tanto el señor North como el señor Sanderson tenían la misma mirada en sus ojos. Bueno, si no son Lady Bird y su pequeño defensor, rebuznó una voz familiar y no deseada, poniendo fin a la conversación. Los cuatro detuvieron su conversación y miraron hacia la fuente de la interrupción, apoyada contra el lado de Aster y Todd el reservado con su abrigo forrado de piel, traje y gran sombrero hongo. Mirándola lascivamente a ella y a Nanny desde el otro lado de la mesa. No creías que me volverías a ver tan pronto, ¿verdad? Me dijeron que podría encontrarlas a las 2 en el Drop. Jack Splatter, espetó Nanny como si estuviera pronunciando el nombre de una enfermedad contagiosa y miserable, que era lo que era. Una enfermedad social, claro está. ¿Qué haces fuera de la cárcel? Después de lo que le hiciste a Lontimía la sirena, pensé que nunca volvería a ver tu horrible cara. ¡Qué lástima! Un juramento de lealtad a Ryan puede sacarte de muchos apuros, además de un pequeño extra. Splatter no dejó de sonreír, incluso cuando Nanny lo insultó.
Al mirarlo a los ojos con desprecio, Alice pudo ver un destello de odio puro y crudo que los miraba fijamente. Esa luz asesina combinada con esa sonrisa le provocó un escalofrío de inquietud, lo que indicaba que él creía que tenía la sartén por el mango. Y ese no era un pensamiento agradable. Mira, amigo, comenzó Aster, con una mirada nerviosa en su rostro mientras sus ojos cambiaban rápidamente de ella y Nanny a Splatter. No sé de qué se trata todo esto, pero ninguno de nosotros quiere causar una escena aquí, ¿verdad? Junto a él, Alice podía ver a Toota sintiendo con entusiasmo ante el intento de Aster de evitar que la situación repentinamente tensa se intensificara. Vete a la mierda, amigo. Splatter ni siquiera miró a Aster, aunque estaba sentado justo a su izquierda. Este es un asunto privado, entre Lady Bird, Lon y yo, añadió en tono despectivo, sin apartar su mirada desconcertante de ella y de Nanny. ¿Qué quieres, Splatter? Alice puso todo el veneno que pudo en la pregunta. Dudo mucho que lo último que quieras sea volver a esa prisión llena de goteras y corrientes de aire en Neptune's Bounty. Esa luz asesina apareció en sus ojos con toda su fuerza por un momento antes de apagarse de nuevo. Estoy aquí por una cosa y solo una cosa, pequeña descarada, una disculpa. ¿Qué? Gritó Nanny. ¿Por qué tenemos que disculparnos contigo? Plenamente consciente del volumen de voz de Nanny, Alice miró alrededor del restaurante. La mayoría de los demás clientes observaban el intercambio, sus rasgos eran una mezcla de anticipación, miedo y curiosidad, sabiendo que debían irse pero estaban demasiado cautivados por esa escena como para hacerlo. Unas cuantas personas salieron por la puerta y ella pudo verlas avisando a los demás que se acercaban al restaurante. La camarera desapareció en la cocina y el cocinero salió unos momentos después, blandiendo una escopeta en sus carnosas manos. Splatter hizo un buen papel ignorándolos a todos. Por haber hecho que me encerraran en la celda de Neptune en primer lugar, puta gorda, se burló. Si hubieras hecho que esas chicas trabajaran como habíamos acordado, nada de eso habría sucedido. Antes de que Nanny, Aster o Todd pudieran decir una palabra, Alice se puso de pie a medias, con los ojos clavados en Splatter como si fuera un taladro de Big Daddy. Ella no se disculpará contigo, ya que Splatter, ni hoy ni ningún otro día. ¿Te gustaría que te explicara las razones de eso? En realidad no, eres una entrometida, pequeña zorra. Eso provocó un jadeo colectivo de todos los que estaban en el restaurante, familiarizados con los insultos británicos. Aster literalmente mostró los dientes mientras apretaba los puños, pero antes de que pudiera lanzarse a Splatter, Alice comenzó a reiterar sus argumentos en un tono que desafiaba a cualquiera a interrumpirla. Primero, asesinaste a un hombre que simplemente estaba haciendo su trabajo. Marcó las razones con los dedos, observando a Splatter por debajo de sus cejas. Segundo, atacaste físicamente a Nan Sharpe cuando te negaste a cumplir con tu parte de un trato comercial. Tercero, destruiste sus medios de negocio y sustento mediante un incendio provocado. Cuarto, me golpeaste en la cabeza, dejándome inconsciente en medio de un incendio. Aster estaba furioso ahora, el lado más oscuro de su rango emocional comenzaba a tomar el control. Oh, y aquí está mi quinto punto. Alice extendió sus manos y el molinillo de pimienta apareció en ellas, apuntando directamente a Splatter desde el otro lado de la mesa. Todos en la pecera saltaron un pie ante la inexplicable aparición de la extraña pistola en sus manos, incluso Aster y Nanny, que sabían de su última habilidad. Splatter respondió, con los ojos muy abiertos y mirando el arma que ya le había apuntado, su propia mirada sonriente de alguna manera encajaba en la imagen. Ahora empezó con un tono empalagoso lo suficientemente dulce como para provocarle diabetes a los ciudadanos más sanos de Rapture, o te disculparás con nosotros por las fechorías que cometiste. Te irás de mi vista o te convertirás en el primer objetivo vivo de mi molinillo de pimienta. Bueno, ladeó la cabeza y le sonrió con sorna. ¿Qué vas a hacer, gusano? Los ojos de Splatter se movieron de ella a los de ella y del arma de múltiples cañones que amenazaba con perforarlo varias veces antes de que se diera la vuelta y se dirigiera directamente hacia la puerta. Alice soltó silenciosamente el aliento que había contenido y el molinillo desapareció sin hacer ruido. Se sentó de nuevo y tomó su cuchara, hundiéndola de nuevo en su sopa de bacalao e ignorando las miradas atónitas que la dirigían. Mientras todos volvían a sus comidas o periódicos, Alice sintió que su ritmo cardíaco bajaba, sin darse cuenta de que había aumentado en absoluto. Bueno, esa era una fantasía que realmente había hecho realidad. Solo faltaban unas pocas más. La cuchara estaba a medio camino de su boca cuando algo cayó al suelo y atrajo su atención. Era una jeringa hipodérmica difusada, que estaba apoyada contra el taburete donde había caído.
La voz de Splatter rompió una vez más el silencio, su tono estridente estaba lleno de odio. Comillas, dile a Bunby que fui yo quien te envió. Por un instante, los sentidos auditivos y visuales de Alice lucharon por entender ambos estímulos antes de que las dos piezas encajaran en su lugar. Antes de que pudiera abrir la boca para advertir a los demás, traer el molinillo de vuelta para detenerlo, cualquier cosa, la mesa explotó en llamas rojas y abrasadoras. Todos los recuerdos del incendio volvieron rugiendo a su mente, obligándola a revivir el crepitar de las llamas en sus oídos, el calor abrasador en sus manos y piernas, y la horrible y destructiva danza del fuego mismo ante sus ojos. La mente de Alice se rindió por completo al instinto, convirtiéndola en un animal que lucha por su vida. Apenas se dio cuenta de la cabina cuando salió disparada de ella, volcando las comidas y los clientes de la mesa directamente detrás de ella, de Aster cuando puso a Todd a salvo y de Nanny cuando disparó de lado desde su lado de la silla. De Splatter maldiciendo por su mala puntería. Cubierta de comida y jadeando en el suelo, Alice luchó por hacer que su mente volviera a pensar justo antes de escuchar el segundo silbido del plásmido incinerar de Splatter. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Nan Sharpe arder espontáneamente ante sus ojos. La avalancha de recuerdos traumáticos del pasado dio paso a la imposibilidad del presente. Su mente se sobrecargó y gritó que esto no podía estar sucediendo, que todo era un sueño, que estaba alucinando todo, que era real y que alguien tenía que detener a Jack Splatter antes de que los matara a todos. Todo eso pasó por su mente, justo antes de que el golpe del cuerpo de Nanny en el suelo y los gritos del cocinero, ahora en llamas, la sacaran de su estupor. Bajó la mirada y vio que Nan Sharpe la miraba, con la mitad derecha de su rostro parcialmente a salvo del infierno, cuya causa se explicaba por el vaso mojado que cayó de la mano de Aster y se hizo añicos en el suelo. Nanny miró a Alice, le dedicó una última sonrisa y luego se quedó quieta. La visión de Alice se astilló en los bordes como si se tratara de un cristal roto, las grietas se tiñeron de rojo como la sangre, justo cuando su mente amenazaba con astillarse. Volvió a mirar hacia arriba y vio a Aster sacando ambas armas de fuego de sus fundas y a Todd luchando por sacar lo que parecía una ballesta improvisada de su bolso. De pie en la puerta del Fishbowl estaba el asesino de Nanny y el cocinero del Fishbowl Diner, este último que ahora yacía muerto con su gorro y delantal de cocinero quemados junto a su escopeta sin disparar. La sonrisa de Jack Splatter ahora estaba mezclada con la manía que brillaba en sus ojos, la manía que provenía de un odio que se había estado gestando durante mucho tiempo y al que se le había dado el poder de actuar según sus deseos violentos. Las yemas de sus dedos brillaban de un rojo apagado con energía térmica mientras corría por las venas de sus muñecas y manos. Alice se dio cuenta de sus nuevos objetivos en el instante en que vio sus ojos, iba a matar a Aster y Todd antes de prenderle fuego. Lo único que la aterrorizaba más en ese instante que ser quemada viva era si la dejaba vivir. Sola. Con todos los que alguna vez amó muertos. En una ciudad que no se preocupaba por los desafortunados. En un asilo donde viviría el resto de sus días. Delirando mientras las muertes de su padre, su madre, su hermana, su niñera y su mejor amiga se repetían frente a ella una y otra vez hasta que murió. Y ella gritó. B.S. Masa Mouse. Tatiana Fay había visto muchas cosas a lo largo de su vida, amor, prosperidad, traición, invasión, guerra, sufrimiento, muerte, una ciudad submarina, corrupción y superpoderes. Pero nada podría haberla preparado para lo que estaba presenciando ahora. Rapture estaba en medio de una guerra civil, pero hoy ella había esperado tener un respiro del caos, la muerte y la destrucción. Un agradable almuerzo con Aster durante el cual finalmente conocería a la misteriosa Alice Liddell de quien había oído tanto y tan poco al mismo tiempo. Pensó que era gracioso que Alice hubiera luchado junto a North y Sandy en Cachemira y que fueran tan amigos cercanos de Aster, pero no lo sabía. Ambos habían hablado muy bien de sus habilidades con una pistola, su enorme cuchillo de cocina y sus plásmidos. Aster les había contado algo de su historia, junto con su inmunidad a los efectos secundarios de la DAM, y Todd se moría de ganas de conocerla. Todo había sucedido demasiado rápido. En un momento, todos estaban comiendo un almuerzo agradable, aunque barato, en el drop, disfrutando de la comida y la conversación. Al siguiente, ese Jack Splatter irrumpió, insultó y luego atacó a la vieja niñera de Alice con su plásmido incinerar. Todd, que intentaba desesperadamente sacar su ballesta casera de su bolso para poder ponerle una flecha con punta de acero justo entre los ojos a ese loco antes de que pudiera matar a alguien más. No había esperado que el chasquido mental de Alice la arrojara físicamente sobre el mostrador de la pecera.
Tras recuperarse del golpe inesperado, Toad se levantó y se alejó del cocinero muerto que estaba usando el mostrador. Miró por el borde y vio que el restaurante estaba sumido en el caos. La mayoría de las ventanas de su lado del edificio estaban destrozadas. La gente salía por la puerta y por las nuevas salidas en un intento de escapar del caos, creando su propio caos en su estampida. Aster había salido volando por una ventana, rompiéndola antes de que la ola de fuerza pura lo hiciera. La comida, los condimentos, los vasos, los platos y los cubiertos yacían salpicados y o esparcidos por el suelo, o incrustados en las paredes y los muebles. Y allí, en el mismo centro de la destrucción, estaba Alice. Al recordar a la hermosa chica con la que había estado hablando unos minutos antes, Toad solo pudo mirar con una combinación de miedo y asombro al demonio que estaba en su lugar. Su vestido blanco y negro había sido reemplazado por uno completamente blanco que combinaba con la palidez antinatural que había adquirido su piel, luciendo como un espíritu de la muerte japonés en busca de venganza. La sangre salpicaba su vestido, cubriendo sus manos y antebrazos como un par de macabros guantes de noche, y parecía brotar de sus ojos y de su pecho donde estaba su corazón. Su cabello, ahora alternando entre negro y un abominable tono de verde, azotaba su cabeza en un vendaval invisible mientras sus ojos, ahora de un rojo diabólico, miraban fijamente a Jack Splatter. Comillas, ¿qué carajo? Este último, que se estaba levantando del lugar donde lo habían arrojado, comenzó a maldecir como un marinero asustado cuando vio a su víctima prevista. Con los ojos muy abiertos por el terror, Splatter hizo un gesto frenético con sus manos lanzallamas. Durante unos momentos, Alice se vio envuelta en llamas, que se apagaron tan rápido como se habían encendido, revelando que de alguna manera no había sufrido daño por el ataque. Sus ojos enrojecidos y vacíos se enfocaron con una claridad aterradora en el loco y, con otro grito ensordecedor directamente del Hades, Alice cargó contra Splatter, ignorando por completo el frenético y ardiente bombardeo que le envió. La segunda jeringa de If de Splatter salió volando y se rompió, derramando su contenido contra la pared mientras Alice se lanzaba contra él. Toad había visto una buena cantidad de peleas a puñetazos, pero palidecían en comparación con la paliza que la joven le estaba dando al desgraciado. Sus puños golpearon el cuerpo de Splatter, arremetiendo como una avispa o una serpiente feroz mientras el hombre intentaba escapar desesperadamente. A pesar de lo delgada que era Alice, parecía haber desarrollado la fuerza de un gigante en su rabia. Los huesos se quebraron, la carne se desgarró y la sangre explotó de la nariz y la boca de Splatter mientras ella continuaba golpeándolo, tomando su rabia y dolor y canalizándolos en sus puños. Finalmente, Alice le asestó un golpe a Splatter en la mandíbula que hizo volar por los aires al menos 3 dientes y le obligó a adoptar una posición antinatural en el cuello, lo que anunció su muerte con un fuerte crujido. Cuando su cuerpo se desplomó contra la pared, con sangre brotando de su boca, nariz y una cuenca ocular destruida, Alice dio un paso atrás, respirando con dificultad. Toad no se había movido de su lugar detrás del mostrador, mirando con inquietud la encarnación física de la locura, el dolor y la rabia. En el fondo de su mente, se preguntaba si esto era el plásmido enraje en acción. Una semana después de que comenzara la guerra, Suchong había supervisado un experimento que involucraba ese plásmido en el Cureal. Había terminado con 2 personas muertas, Roland Bayace, quien había recibido un disparo de escopeta en la cara, y su amiga Caroline Yankee, cuyo cuerpo todavía estaba en las instalaciones cerradas. No lo admitiría ante nadie, pero cuando escuchó que Suchong había sido asesinado por uno de sus propios Big Daddies menos de una semana después, sintió una oleada de satisfacción por la noticia. Comillas Alicia cuando una despeinada Aster entró por la puerta, Toad tuvo que morderse la lengua para no gritar. No tenía idea de lo que haría Alice. La joven que le había gustado se había convertido en un personaje impredecible, completamente impredecible y muy letal. Aster se quedó paralizado cuando vio a Alice y a Splatter, la primera parecía un demonio vengativo sacado directamente del infierno, el segundo era un hombre aplastado. Atrapó la mirada de Toad y se llevó un dedo a los labios antes de comenzar a avanzar lentamente hacia Alice. Toad observaba con una fascinación morbosa, como si se tratara de un inevitable ataque animal. Alice siguió mirando el cadáver de Splatter hasta que Aster estuvo justo a su lado. Cuando él, vacilante, extendió la mano y le tocó el hombro, ella se dio la vuelta, con las fosas nasales dilatadas y los puños apretados, mirando a Aster con sus ojos rojos. Aster contempló la vista con tristeza antes de cerrar la distancia y abrazar a la temblorosa chica.
Desde su posición detrás del mostrador, Todd no podía ver el rostro de Alice, pero cuando sus brazos se volvieron de un tono blanco mucho más humano y se levantaron para devolver el abrazo de Aster, dio un suspiro de alivio. Cuando se separaron, Todd vio 2 lágrimas que se abrían paso por el rostro de Alice mientras miraba el cuerpo de Nan Sharpe. Después de dejar el dinero para su comida más algo extra por los daños causados al restaurante ahora abandonado, Aster logró levantar con cuidado el cuerpo de Nan y juntos, regresaron al apartamento de Alice en el Deluxe. Ignorando las miradas de los transeúntes. Aquellos que habían presenciado la transformación de Alice se alejaron de ella, el miedo irradiaba de ellos. Lo único que irradiaba el objeto de su miedo era tristeza. Cuando llegaron al Deluxe, la chica de guardia en el vestíbulo intentó impedir que llevaran el cuerpo de Sharpe al edificio. Se encogió ante la fuerza de sus miradas combinadas. Aster dejó a Nan en la cama, haciendo un esfuerzo por demostrar cuánto luchaba con su cuerpo. Lo cubrió con una manta y se paró junto a Alice mientras observaban los restos mortales del último vínculo de Alice con su familia. Todd se estiró y apoyó una mano sobre el hombro de la pobre niña. Unos momentos después, sintió que una mano se posaba sobre la suya, enviándole un silencioso gracias por el consuelo. Finalmente rompió el silencio. Un amigo mío trabaja en la funeraria Twilight Fields. Puedo conseguir que baje el precio por ella, claro está, si no quieres que la entierren en Arcadia. Cuando Alice asintió lentamente, Todd se arrodilló y abrió su bolso, sacando un frasco de plásmido de telequinesis y un kit de salud dental. Ayer nos hicieron un tratamiento de conducto y al cliente no le interesaba la unión, y recordé lo que Aster me dijo sobre tu ADN, dijo mientras ponía el frasco en las manos de Alice. Asegúrate de usar una aguja limpia, el Adán puede matar gérmenes, pero más vale prevenir que curar. Estaba empezando a divagar a medida que el impacto de la pérdida y la transformación de Alice comenzaba a desaparecer. Ah, y aquí tienes un kit de dientes sanos de Dandy Dental. Tu salud dental es muy importante. Las instrucciones están dentro y lo siento mucho, Alice. Todd soltó el kit de una forma que la habría hecho despedir si su jefe lo hubiera presenciado. Se levantó de un salto y abrazó a Alice, con lágrimas corriendo por su rostro como si hubiera sido su niñera la que hubiera muerto. Sabía lo que era perder a un familiar y, a pesar de todo lo que había perdido y por lo que había pasado, nunca iba a perder su empatía por sus semejantes. Después de un silencio incómodo, roto solo por sus sollozos, sintió que los brazos de Alice rompían suavemente el abrazo. Sus ojos esmeralda eran un remolino de emociones mientras la miraba. Gracias, logró decir finalmente, por todo. Así fue como ella y Aster dejaron a la niña, parada allí, mirando todo y nada, la conmoción esperando desgastar y exponer a la niña a su nueva realidad. El cuerpo quemado de Nan Sharpe yacía en su antigua cama debajo de sus mantas, esperando ser trasladado pronto a su hogar temporal en Twilight Fields antes de desaparecer para siempre en la llama eterna. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Todd se volvió hacia su amiga australiana. Aster, ¿qué fue exactamente eso que hizo Alice en el restaurante? La pregunta la había estado carcomiendo, pero tuvo el suficiente tacto como para no mencionarlo delante de Alice, especialmente justo después de lo que acababa de suceder. Aster negó con la cabeza. No tengo idea, nunca he oído hablar de un plásmido o un tónico genético que funcione así. Podría ser algún producto de sus experiencias en Radley y de la dam que le pusieron entonces. Suspiró. Debería haberle pegado un tiro a ese idiota, era obvio que iba a hacer algo así. No, no lo fue, replicó ella. Y es más culpa mía que tuya. Yo fui la que quería conocer a Alice, tu mejor amiga y el ángel de Cachemira, como la llamaba. North soltó una breve carcajada. Nada de eso habría sucedido si hubiera escuchado tus preocupaciones. Me preocupaba que quedaran atrapados en el fuego cruzado si Ryan se enteraba de que yo estaba en el drop y enviaba a sus caballos de exhibición a matarme, argumentó Aster. No tenía idea de que existía ese personaje de Spectre hasta hace 15 minutos. Parece el tipo del que la gente decente se aleja a menos que no tenga otra opción. Bajó la mirada al suelo. Los habría encontrado de todos modos, incluso si hubiéramos decidido no almorzar en el Fish Bowl. Todd miró hacia la puerta del apartamento. ¿Estará bien?, preguntó. No, respondió Aster rápidamente. Después de perder a su familia por culpa de ese pirómano de Bunby y luego ver a su vieja niñera quemarse hasta morir a manos de ese idiota de Spectre, no estará bien. Es una chica muy fuerte y resistente, pero... Miró hacia la puerta, con el ceño fruncido en silencio. Me quedaré un rato, me aseguraré de que no haga algo desesperado o estúpido. La miró de nuevo, preocupado.
Estarás bien volviendo a casa sola. Ella levantó su ballesta. Creo que estoy lista, respondió sonriendo. Ten cuidado al volver a casa, Aster, le dijo en un tono más serio. Lo haré, gruñó, buscando algo en lo que apoyarse durante su guardia. Todd le dedicó una última sonrisa, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al vestíbulo y, finalmente, a la estación de tren de Drop. Si había algo que Todd